Reciban un afectuoso saludo todos los integrantes de esta comunidad y por supuesto también para los amigos que nos visitan. Desde la hermosa ciudad de Antofagasta, Chile, para el mundo entero, les habla vuestra hermana Lilia Guevara. En esta mañana reluciente, en que tenemos una grata temperatura, que el sol está maravilloso allá en todo su esplendor. Desde aquí de mi casa estoy viendo la costanera, el mar precioso de Chile, ¿ok? Pues, amados hermanos, yo en este día estoy delante de esta pantalla por un asunto que nos concierne a todos los habitantes del planeta, ¿ok? Todos sabemos lo que está pasando en estos momentos en Israel con Palestina. Sabemos lo que muchos eruditos están diciendo acerca de esta guerra, acerca de lo que significa Palestina, acerca de lo que significa Israel. Muchas cosas se dicen según historias seculares, según historias bíblicas, y tal es así que es tanto el asunto tan peliagudo que hasta el presidente Maduro, el presidente de Venezuela, se atrevió a hacer un discurso por medio de la televisión, creo, o no sé si por YouTube. Yo me enteré de esto, debo decirle, amados hermanos, por el hermano Miguel Sánchez Ávila, el cual hizo un video hablando y refutando al presidente Maduro. Y por eso no estoy cierta si lo hizo por televisión o lo hizo el video por YouTube, ¿ok? Y pues dije que hasta él se atrevió a poner su grano de arena en este peliagudo asunto que es de la incumbencia de todos los humanos, de todos los que estamos en este planeta Tierra, porque a todos nos afecta esta guerra. Y pues las palabras de él fueron sorprendentes, diciendo que él tiene libros antiguos que acreditan que Jesucristo no es judío, sino que es palestino, ¿ok? Y pues generó una gran controversia en el mundo entero por estas palabras y pues era indiscutible que personajes que hablamos de la Biblia, pastores, predicadores, evangelistas, pues iban a poner el grito en el cielo y tratar de explicar la postura bíblica y la postura histórica acerca de lo que en realidad significa Palestina y acerca de lo que en realidad significa Israel y por ende lo que significa esta guerra, ¿ok? Pues yo también no me iba a quedar callada, amados hermanos, y permítanme ustedes, amados, que yo también aporte a estas incertidumbres, a estos equívocos con mi granito de conocimiento, con mi granito de arena que yo quiero en este momento. He rogado al Padre para que Él me dé espíritu de denuedo, para que me dé espíritu de humildad, de tranquilidad, que me dé espíritu de paz para poder yo hablar acerca de lo que en realidad yo considero lo que significa Palestina, lo que significa Israel, lo que significa esta guerra para el mundo entero, sobre todo para el mundo bíblico. ¿Ok, mis amados? Entonces, pues, mis amados, tengo que comunicarles que este título, el título de este video que yo estoy grabando en estos momentos, pienso que le voy a poner el origen real del tergiversado nombre de Palestina e Israel. Entre paréntesis, pues esto podría ser, no sé si me alcance para poner todo el título en YouTube. Por ende, también comprende explicar el origen real de la tergiversada guerra que ha existido por muchos años entre Palestina e Israel, ¿verdad? Pues quiero contarles una historia que muchos ignoran y que yo la he aprendido no solo bíblicamente, sino también acerca de en la historia, porque yo pues en los tiempos que yo era una jovencita que estudiaba no había internet, pero me consideraba, como solo había en mi biblioteca, me consideraba un ratón de biblioteca.
Y ahorita pues el internet, las cosas tecnológicas se me van de las manos, se me van en collera, como decía mi esposo. Pero aún así ando por aquí, hago una cosita allá y pues ya también me instruyo, ¿verdad, amados hermanos? Entonces yo voy a aportar con todos esos conocimientos que yo traigo desde mis inicios de joven, acerca de lo que yo creo que significa este problema limítrofe entre Palestina e Israel. Antes de seguir, amados, de hacer una introducción, yo quiero acotarles que este es un libro precioso que se llama Escorbán. Este título se debe al mandamiento que Jesucristo dijo que los fariseos habían abolido, que habían cambiado para no darle plata, para no cuidar a sus padres, habían dicho, Escorbán, todo lo que yo pueda ayudarte, se lo dedico a Dios. Y con eso invalidaban la ley de honra padre y madre. Y Jesucristo lo denunció, ¿verdad? Que hipócritamente lo habían cambiado. Pues claro, amados hermanos, porque nadie iba a saber cuánto le daban a Dios, porque Dios, aparte que no es ningún chismoso, para venir y decirle, sabe que usted dice que me dan 1000 y no me han dado ni uno, ¿ok? Entonces, este libro se llama Escorbán y lo escribió mi hija Cheribel Ahumada, allá por los años 2000, 2001, algo así. Este libro consta de 12 capítulos, en el cual 8, de los cuales 8 fueron escritos por mi hija Cheribel Ahumada y 4 por Lilia Guevara, o sea, yo, que soy la madre de Cheribel, ¿ok? Es un libro precioso que enfoca temas bíblicos y temas sociales, culturales, pues hablamos aquí del machismo, del feminismo, de las guerras, de todos los asuntos bíblicos que se han tergiversado a través de los tiempos. Uno de estos asuntos, precisamente la guerra de Palestina con Israel, ¿ok? Y pues aquí ya desde los años 2000 nosotras habíamos investigado las dos por internet, no teníamos en la casa computadora, no teníamos celulares sofisticados, pero sí íbamos a los cyber, que aquí en Chile se dice ciber, ¿ya? Entonces nosotros ahí pues nos instruíamos, investigábamos del tema. Al pasar de los tiempos, pues se han añadido conocimientos a los conocimientos antiguos cuando hicimos este libro, ¿ok? Entonces, en base a esto, yo ya hace tiempo, pues habíamos investigado con mi hija que Israel y Palestina, antes del año 1948, en realidad no existían. No existía ni Palestina, escuchen bien, amados, ni Palestina ni Israel. O sea, en los años 1937 no existía. Ya les voy a decir poco a poco cómo se llamaban estos territorios antes de 1948. Y como no existían, había como algo velado, como una guerra tácita, así, sutil, como una guerra fría entre Palestina e Israel. A pesar que vemos que siempre ha habido un enfrentamiento desde los tiempos bíblicos, ¿verdad? Entonces, dejemos este libro aparte y vayamos nosotros a decir o a investigar qué es lo que dice la Biblia acerca de Palestina y de Israel. Amados hermanos, para nadie es desconocido, mis amados, que existió un hombre que se llamó Jacob, ¿verdad? Este hombre Jacob tuvo 12 hijos, o 12 tribus. Una de esas tribus se llamó Judá. ¿Qué acontece, mis amados? Que por mandato de Dios, por la gracia de Dios, por resolución de Dios, porque Él es soberano, quiso que el Señor Jesucristo descendiera de esta tribu, ¿ok?
Para esto propició que el rey David descendiera de la tribu de Judá. ¿Y qué acontece, mis amados? Que este señor Jacob, este patriarca Jacob, no le gustaba este nombre porque habían sido gemelos. Esaú y Jacob provenían de una misma madre y nacieron gemelos. Entonces él desde muy pequeño ya venía luchando por ganar la primogenitura, porque muy en su interior, ya de niño recién formado, que muchos dicen que el feto cuando está pequeño, recién formándose, no sabe nada. Sin embargo, David dice que desde que estaba formando mis huesos ya me conocías, y por ende, si él nos conocía, también nosotros lo conocíamos, porque él ponía su entendimiento, su sabiduría para ir formándose las neuronas con el conocimiento adecuado a la edad, ¿verdad? Y pues este niño parece ser Jacob, que él desde el vientre de su madre ya sabía que del primogénito, que el primogénito iba a nacer el Mesías. Entonces, al ver que su hermano Esaú iba a salir primero, él sacó su piernita y pues quiso ganarle a su hermano. No obstante, salió primero Esaú y la partera le puso el nombre Jacob, que quiere decir usurpador, engañador, porque quiso engañar a la partera y salir el primero, ¿ok? Y acoto que en esos tiempos las parteras eran las que ponían los nombres, y de acuerdo a estos nombres ya se formaba la personalidad de los seres humanos, ¿no? Y pues pasó el tiempo y vemos que Jacob siempre lucha por tener la primogenitura, y vemos también que la Biblia nos aclara que él se la compra a su hermano por un plato de lentejas. Esaú parece que en broma tomó este deseo maravilloso de Jacob de ser el primogénito, lo tomó a broma, pues, y burlándose ofreció la primogenitura por el plato de lenteja, ¿ok? Pero para Jacob todos sabemos que era algo verdadero, algo precioso que él estimaba en su corazón. Pasa el tiempo y él no se conforma con ser Jacob, y la Biblia nos cuenta que él en una ocasión lucha con un ángel. Durante toda la madrugada lucha con este ángel para que le cambie el nombre, porque no quiere llamarse Jacob. Quiere ser llamado como un hijo de Dios, con un nombre que Dios mismo le ponga, ¿ok? Entonces, como lucha tanto con este ángel, y la Biblia nos dice que lo vence, porque era tanto su amor que estaba en el corazón de Jacob para él ser el primogénito, que vence, o sea, vence con su corazón, vence al ángel. Y entonces el ángel, al darse cuenta que lo ha vencido, le dice: desde hoy día, por haber luchado contra mí y haber prevalecido, ya tu nombre no será Jacob, sino que tu nombre será Israel, ¿ok? Y pues vemos que Israel tiene, muchas personas dicen una cosa, otra de lo que significa, pero en realidad, resumiendo, lo que significa es el que lucha con Dios y vence, ¿verdad? El que lucha con Dios y vence. Entonces, pues vemos que Jacob logró su cometido, logró lo que él tanto ansiaba, ser el primogénito prácticamente, ya con un nuevo nombre. Y de ahí en adelante ya él pues tiene sus hijos, que todos sabemos los nombres de las 12 tribus. Y de la que vamos a hablar ahorita es de la tribu de Judá, ¿ok? Porque es necesario que recordemos que cuando el pueblo de Israel estaba asentado en los pueblos semitas, que muchos dicen que se llaman semitas quizá por Sem, ¿verdad? Estaban asentados lejos de la región de la que ahora está en disputa, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor les promete por medio de Abraham, que les iba a dar una tierra maravillosa, y que los hijos de Abraham iban a ser numerosos como las estrellas de los cielos, como los granos de las arenas del mar. Más aún le dijo que si fueran así de numerosos como las estrellas de los cielos,
como la arena del mar, solo el remanente sería salvo, ya él marcando las directrices de su plan maravilloso, ¿ok? Entonces vemos que cuando José va a Egipto por esa gran hambre que hay en la tierra, quiero abreviar un poco, amados hermanos, porque ya estamos hablando con personas entendidas. Vemos que después José lleva a toda su familia a Egipto, incluso entra Jacob, entra Israel. Pero se dice que lleva a toda su familia entre Israel, se está refiriendo a Israel a su padre, a Jacob, ¿ok? No a un pueblo, porque un pueblo, ¿cómo va a entrar a otro pueblo? ¿Ya? Entonces, quien entra es Israel con toda su familia, o sea, Jacob, al que le fue cambiado el nombre, ¿ya? Y después, cuando lucha contra Faraón para que lo deje salir, pues vemos que van atravesando el desierto, con muchas peripecias, muchas odiseas en el camino, muchas tristezas, muchas muertes. Vemos que todo este asunto lo habla Esteban, lo hablan muchos profetas, muchos libros en las Escrituras, ¿ok? Y vemos que el Señor les promete la tierra de Canaán. Pienso que se dice Canaán, muchos dicen que es Caná, pero yo creo que es Canaán porque tiene hiato. Hiato es separación de dos vocales en una sílaba, por tanto, no sé si se podría decir Caná. Yo pienso que es Canaán, amados hermanos, ¿ok? Y le promete esta tierra y para esto manda a espías a ver qué pasa con esta tierra, si ellos pueden dominar esta tierra fácilmente o va a ser muy peligroso. Y sabemos que fueron Josué y Caleb a investigar. Y vemos que llegan Josué y Caleb y dicen que sí, que hay gigantes, que hay hombres peligrosos, muy fuertes, guerreros muy poderosos, ¿verdad? Valga la repetición. Pero que no temamos, hermanos, les dijo, porque si Jehová de los ejércitos está con nosotros, ¿quién será aquel que pueda resistirnos? Entonces vemos que se dedican y van a la pelea contra los canaítas, y van y vemos que pasa el tiempo. También vemos cuando David mata a 10,000, cuando mata a Goliat. Bueno, total el punto que los israelitas, después de unas largas batallas, unas largas jornadas de lágrimas, de lucha, logran sacar a los filisteos de Canaán. Y se apoderan ellos de esta tierra que Dios les había prometido, que se llamaba Canaán, no Israel, amados. ¿Ah? No Israel ni Palestina, la tierra que Jehová les prometió fue una que se llamó Canaán. ¿Ok? Y vemos pues que ellos lucharon para conseguir esta tierra, lucharon y sacaron a los filisteos de esta tierra. Pero aquí me voy a detener en este punto importante para saber quiénes son los filisteos, amados hermanos. ¿Quiénes eran estos valientes guerreros gigantes que estaban asentados en esta tierra de Canaán en esos tiempos bíblicos? Y según la historia nos cuenta, amados hermanos, y yo voy a tratar de resumirles rápido porque no sé, déjenme ver cuántos minutos tengo. Sí, parece que estoy bien, 18 minutos. Según la historia, brevemente les voy a hacer, esto lo saqué de Google, mis amados, pero como no tengo una computadora y no tengo celular, traté de escribirlo, amados, ¿ok? Y dice, el origen del topónimo Palestina, dice, Tierra Santa, área entre el sur del río Jordán y el mar Mediterráneo, en el que se encuentra la mayor parte de la narración bíblica, no es del todo claro. Sabemos, sin embargo, que nos viene del latín Palestina, que era como los romanos llamaban a esta provincia en ese tiempo, el cual lo tomó del griego Palestini, tierra de los filisteos. De ahí las cosas no están tan claras. Hay quienes dicen que viene del hebreo plistín, derivado a su vez de palash, que quiere decir invadir. También hay quienes aseguran que viene del hebreo pelechet, que quiere decir emigrante,
derivado de la raíz semita PLCH, con el significado de abrirse el paso, pasar a través. Algunos también lo han asociado con hieroglíficos egipcios representando los sonidos PRST. Otros dicen que viene del mismo griego palaites, que quiere decir luchador. Bien, amados hermanos, entonces podemos sacar como conclusión, según la historia, que Filisteo o Palestina viene del topónimo filisteo, de la palabra filisteo. ¿Y qué acontece con este asunto, amados hermanos? Resulta que en el año 63 antes de Cristo, el emperador o teniente, no sé qué cosa, Pompeya, dice que invadió Canaán y luchó contra los filisteos y los sacó. Entonces, en los tiempos cuando vino el Señor Jesucristo, ya no estaban los filisteos porque habían sido dominados por Pompeyo, que los había expulsado de esa tierra, a muchos los había matado, ¿ok? Y pues entonces tenemos que ir a la historia, quiénes en realidad eran estos filisteos que estaban asentados allá en Canaán. Según la historia cuenta que estos filisteos o palestinos, dice que probablemente sean griegos de la isla de Creta. Y dice que eran unos guerreros que les gustaba expandir su territorio y que se fueron contra Egipto, pero Ramsés III los venció y los exilió allá en las tierras de Canaán. Los hizo esclavos de ellos, Ramsés, y los exilió en Canaán, y por eso es que se encontraban primero que los israelitas en la tierra de Canaán, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, dice que estos hombres palestinos o filisteos eran guerreros, eran invasores, pero fueron vencidos. Ya. Cuando llegan los judíos, los judíos, podríamos decir también israelitas, pero yo quiero hacer como un resaltamiento aquí, amados hermanos, que cuando decimos israelitas no nos estamos refiriendo a un pueblo geográficamente político, a un asentamiento humano, a una civilización, sino que nos estamos refiriendo a hijos descendientes de un hombre llamado Israel, ¿ok? Cuando llegaron los hijos de Israel, o judíos, porque provenían de la tribu de Judá, y más tarde vamos a ver que provienen de Judea, y que significa judío, ¿ok? Pues entonces vemos que ya estaban los filisteos, los palestinos en Canaán. ¿Qué acontece, mis amados hermanos? Que cuando los hijos de Israel, repito, no hablemos de un pueblo geográficamente político, de una nación como propiamente Israel o propiamente Palestina como nación, como las que conocemos en la actualidad, eso no existía. Vemos que los hijos de Israel vencen y sacan a los filisteos, a los que quedaban, pero también la historia cuenta que muchos de estos filisteos quedaron ahí, o sea, se unieron al pueblo de los hebreos, porque antes que hijos de Israel, antes que palestinos, antes que israelitas, ellos eran hebreos, que quiere decir que venían del otro lado del Jordán, o sea, ellos no eran de esa tierra que Jehová les había prometido, pero que ellos avanzaron y lucharon y la conquistaron por misericordia de Dios, porque esa era la promesa para sus padres antiguos, ¿ok? Entonces, cuando vencen a los filisteos, la historia cuenta que muchos de estos filisteos se quedaron anexados con los hebreos, quizás haciéndose los locos, qué sé yo, para que los perdonaran. Y estos filisteos fueron absorbidos por los hebreos, porque la historia cuenta que Israel, o sea, en los tiempos bíblicos, estaba formado por Judea, por Samaria y no recuerdo qué otro pueblo, eran tres partes en las que estaba dividido el pueblo antiguo de Israel o de Jerusalén, ¿ok?
Y pues dice que vemos que los samaritanos eran judíos que se habían mezclado con gente de las naciones. Probablemente se juntaron con algunos filisteos, entonces ellos estaban anexados. Tal es así que cuando viene el Señor Jesucristo, ya no hay filisteos puros, pero sí mezcla de filisteos. Y pues prácticamente estos filisteos palestinos también eran judíos porque habitaban en Judea, ¿verdad? Entonces la historia nos cuenta, amados, que no existía Israel ni Palestina como Estado democrático, como Estado moderno, como existe hoy día en las naciones. Y vemos que existía Palestina e Israel simplemente, perdón, amado. Empezamos, según la historia nos cuenta, empezamos a conocer a Israel como Estado independiente luego de que después de muchos años, desde 1917, 1923, estas dos naciones que ahorita están en disputa, simplemente estaban como anexadas o patrocinadas por los británicos, a causa de que la sociedad de las naciones, que posteriormente se llaman la ONU en nuestros días, esta sociedad de naciones arbitrariamente le entregó el arbitraje de estos pueblos a las naciones británicas. Pero ¿qué acontece, mis amados? Que Israel logra independizarse de Gran Bretaña, y en 1948, con la ayuda de Estados Unidos, se declara como un Estado independiente, como Israel, como el Israel que conocemos actualmente. No así acontece con Palestina, y obvio que Palestina se iba a enojar mucho por esta derrota y por este desmembramiento de su territorio palestino, porque debemos notar que todo este territorio era palestino, porque la historia nos cuenta que, si bien es cierto, cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra, en su primera venida, viene como el Mesías, Él nace en una tierra que no se llamó Palestina, sino se llamó Judea, ¿verdad? No Israel, se llamó Judea, que quienes habitaban Judea eran los hijos de Jacob, o sea, los hijos de Israel es otra cosa. Pero ya les digo que en ese pueblo nuevo que se había formado en los tiempos cuando llegó el Señor Jesucristo, ya estaban anexados el resto de filisteos que quedaron, se habían anexado con los pueblos samaritanos, entonces era uno solo, aunque había divisiones, samaritanos por allá, judíos por acá, eran los dos grandes pueblos que formaban el Israel que conocemos ahora. Entonces, en este punto es mentira lo que dice Nicolás Maduro, que el Señor Jesucristo descendía de los palestinos. No, el Señor Jesucristo cuando nace en Judea, porque en ese tiempo se llamaba Judea. Tuvo que él morir, tuvo que ascender a los cielos y pasar 132 años, o sea, en el siglo segundo, para que viniera el emperador Adriano, y en represalia a una revuelta que hubieron 3 grandes revueltas, por lo cual con estas revueltas el pueblo judío quería destronar a los romanos. Entonces la última revuelta fue, dicho de paso, una de las más grandes, terribles, y por lo cual los romanos ya estaban muy enojados. Entonces viene Adriano, y en el siglo segundo, o sea, a partir del 132, 135 por ahí, enojado por una revuelta de un líder que se hacía decir el Mesías, que era Simón Bar Kokhba, lo derrotan pero apabullantemente, y en represalia y en humillación, y como para poner ya un acabose, un alto aquí, no se metan más con los romanos, pues cambia el nombre de la región de Judea,
que ya saben que comprendían 3 regiones, ¿verdad? Lo cambia por el nombre de Palestina. Fue ahí en el 132 que recién es cambiado el nombre Palestina. Antes del 132, desde el año que nace Jesucristo, hasta el 132 se conocía como Judea, como Samaria y no sé si el otro es Galilea, algo así, amados hermanos. Corríjanme en ese detalle, que no puedo abarcar tanto, amados, porque yo soy una persona muy ocupada y estoy haciendo estos exámenes con mucho apremio, como muy rápido porque tengo que hacer, yo no quisiera ser tan rápida, amados, yo quisiera quedarme todo el día aquí conversando de estos problemas con ustedes, pero ustedes saben que desafortunadamente cuando somos pobres, pues no tenemos personas que nos asesore, tenemos que lavar, cocinar, hacer todas las cosas en la casa, ¿ok? Bueno, entonces vemos que este emperador Adriano se enoja tanto a causa de esta revuelta de Simón Bar Kokhba y se enoja y dice, pues ya voy a poner aquí un hasta aquí que siempre nos recordarán estos judíos. Nunca más se meterán con Roma, ¿ok? Y así despóticamente le cambia el nombre como para humillar al pueblo judío, al pueblo de Israel, pero no a la nación, sino a los hijos de Jacob. Porque ya les digo que no había un pueblo geopolíticamente hablando de que se llamara Israel en los tiempos de Jesucristo, ni en los tiempos de Adriano, porque a toda esa región de Judea se le cambió el nombre en humillación, como una ofensa terrible para los hijos de Israel. ¿Ya? Porque todos sabemos quiénes son los filisteos, las cosas malas, algunos dicen que eran borrachos, bueno, hacían grandes desastres, que estos hombres no eran una perita en dulce, ¿ok? Entonces era pues demasiado vergonzoso, incluso hacían alusión estas palabras filisteos a los prepucios de los que, no sé si era que los filisteos mostraban cuando mataban a los israelitas o los israelitas de los filisteos. Entonces era una palabra tan humillante que ellos se sintieron muy avergonzados y oprimidos por siglos. Y tal fue el desenfreno, el orgullo, la jactancia de este Adriano, que incluso también le cambia el nombre a la ciudad de Jerusalén. Le pone el nombre de Aedis, parece que por aquí lo anoté, Aelia Capitalina. Aelia Capitalina. Sin embargo, no sabemos por qué no prospera este nombre y se sigue llamando Jerusalén. Solo lo que quedó imperando es Palestina, el nombre que puso Adriano a esta región. Y pues entonces vemos que es mentira todo lo que dice el señor Maduro y muchos tratadistas históricos, que Jesucristo nació en Palestina, es mentira. No obstante, yo debo hacer aquí una acotación, amados hermanos. El asunto es que tampoco no es que sea una humillación o una mentira que se diga que Jesucristo era palestino. Porque debemos tomar en cuenta que, por decir yo, mire, Lilia Guevara, yo he nacido en el Ecuador, soy ecuatoriana. Y mi país ha tenido distintos nombres a través de las épocas, se llamó Real Audiencia de Quito, Reino de Quito, y después cuando llegaron los académicos franceses, se quedó con el nombre de Ecuador porque las misiones que se enviaban para Francia, las telecomunicaciones, los telegramas iban a Ecuador acerca de la línea equinoccial que se estaba midiendo, llamada, porque equinoccial quiere decir Ecuador. Entonces a eso debe su nombre mi país. Pero si alguien me dice que yo soy, que me llamo Real Audiencia de Quito, que soy de la presidencia de Quito, de Ecuador, no mienten porque en realidad uno es de los nombres de los países que ponen gobernantes y nosotros somos nomás los plebeyos que estamos a la orden del día de estos grandes mandatarios, amados. De estos reyes, de estos gobernantes, ¿ok? Y pasa así como, por ejemplo, con Holanda, mis amados, que el otro día mi hija me estaba explicando el asunto. Resulta, dice que Holanda
no existe como país, algo así me explicó ella, sino que pertenece es a los Países Bajos. De ahí que cuando en el Mundial juegan, no juega Holanda, sino que como país, sino que juegan Países Bajos. Y es el punto tan grande ahí en ese asunto que un holandés se puede llamar de Países Bajos, pero los habitantes de Países Bajos no son holandeses, no son holandeses. Ya, entonces ahí está lo paradójico del asunto. Resulta que si a mi país mañana o pasado le cambian el nombre, qué sé yo, qué nombre que le pondrían, Bartolomé, no sé, un nombre ficticio que le pusieran a mi país, entonces pues yo tendría que llamarme, ya no tendría que ser ecuatoriana, sino Bartolomé, qué sé yo, ya de acuerdo, porque hay que respetar a las autoridades, de acuerdo a los nombres que le dan a los países, y eso no es ofensa. Entonces, por ese lado, yo pienso que puede ser que Maduro tenga razón de que el Señor Jesucristo era palestino también, ¿ya? Porque fue cambiado el nombre de la región de Judea, fue cambiada por Palestina, aunque fue en humillación, en ofensa, pero fue cambiado. Pero lo que no debemos de olvidar nunca es que cuando nace el Señor Jesucristo, Él nació como judío. Él no nació Palestina, porque Palestina nace como nombre topónimo, nace ya en 1132, en 135, año segundo, con el emperador Adriano. Pero ¿qué pasa? Que en estos tiempos ya, pues, antes de 1948, amado, toda esta región de la Franja de Gaza, de Cisjordania y del Israel actual era Palestina. Eso es indiscutible, amados hermanos, no podemos tapar el sol con un dedo. Se llamaba Palestina porque fue cambiado su nombre. Por eso digo, amados, que en 1937 no existía ni Palestina ni Israel como estados independientes. Fue Israel al independizarse de Gran Bretaña, porque por años, desde 1917, la Sociedad de Naciones arbitrariamente les entregó la potestad de que ellos arbitraran, que estuvieran bajo el dominio de ellos, bajo la supervisión de Gran Bretaña, que estuviera Palestina y el actual Israel. O sea, simplemente Palestina, ¿ok? Se independiza Israel con las consecuencias que ya todos sabemos, amados, apoyados por la ONU y por Estados Unidos, porque ellos sabían que como la Biblia habla que Israel es bendecido por Dios, que hay que orar y que al que bendice a Israel, Dios bendice, y al que maldice a Israel, Dios lo maldice. Entonces ellos le ayudan, hacen un pacto como de paz, de ayuda para que Israel logre sus objetivos de ser una nación democrática e independiente, a cambio del apoyo que el pueblo de Dios, ayudado por Jehová, le va a dar a Estados Unidos, ¿verdad? Pero ¿qué acontece, mis amados? Que el 14 de mayo de 1948 se constituye Israel como Estado independiente. Obvio que Palestina no se iba a quedar cruzado de brazos como en realidad pasó. No había pasado 24 horas cuando el 15 de mayo, o sea, al otro día mismo, Palestina invade Israel y empieza una feroz lucha en la que, por supuesto, en esta guerra que fue corta, vence Israel. Aparentemente vence Israel. Porque digo aparentemente, amados hermanos, porque no entiendo ni nunca entenderé por qué el pueblo de Israel le entrega, ahí viene el meollo de todo este asunto, por qué le entrega tan fácilmente, cuando ya había ganado todo, le entrega fácilmente las franjas de Gaza y Cisjordania. Pienso que podría haber entregado las franjas de Gaza, pero Cisjordania, amados, es algo terrible que lo entregara, porque debemos recordar, amados, que en Cisjordania se encuentra la ciudad de Belén, la ciudad del gran rey, el pueblo de donde nació el rey David y donde nació Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que quería ser tanto pueblo de Dios?
puerta del cielo, Israel, y entrega tan fácilmente, le entrega a los, prácticamente a los árabes, a los palestinos, les entrega el pueblo escogido de Dios que era Belén. O sea, el pueblo del rey David, de la gran ciudad, de la ciudad santa que está en Belén, está en Cisjordania, en manos de los palestinos, o sea, que son musulmanes ahora. Y lo paradójico de todo este asunto es que antes de que Israel se independizara de Gran Bretaña, los musulmanes judíos que estaban allá en Judea, ellos se consideraban pero excelentemente judíos. Tal es así que eran tan judíos que hasta hicieron un periódico que se llamaba Judío, algo así. Y cuando ya vence y se libera Israel, el Israel que conocemos ahorita, que está en disputa con Palestina, se independiza de Gran Bretaña, le cambia el nombre para que no nos demos cuenta de estas artimañas, estas cosas, y le cambia el nombre a algo así como, lo tengo anotado por aquí, amado, usted puede investigar este asunto. Ay Dios, que no quiero detenerme tanto, amados, hice una investigación bien profunda. Aquí está, dice, por entonces, dice, los judíos de Tierra Santa se consideraban a sí mismos palestinos. Y los de durante esa época, dice, los musulmanes palestinos, antes del Estado de Israel, se consideraban netamente, se consideraban árabes, y los que estaban allá dentro, Judeas, que eran árabes también, que estaban ahí, se consideraban netamente judíos. Tal es así que fundan allí un periódico judío que se llamó The Palestine Post, que tras la independencia de Israel pasó a llamarse Jerusalem Post. Entonces, amados, miren, entonces yo no entiendo, mientras Israel no se independizaba de Gran Bretaña, todo era paz y armonía, pues los árabes se consideraban judíos, los judíos palestinos, no sé. Bueno, total que en el 2005, después de todas estas luchas, en el 2005, en el 2005, amados, según la historia, los romanos derrotaron millones de judíos palestinos, al cual hace referencia a partir de los años 2000 en adelante, hubieron muchos exegetas que hablan acerca de la historia de Palestina, que hablan de Israel. Y vemos que Palestino, de acuerdo a los límites previos, el 4 de julio de 1967, antes de la guerra de los 6 días, dice que la Sociedad de las Naciones puso bajo administración británica, dicen el 22, para que tengan en su poder a toda la región de Palestina. Amados, entonces a partir ya de los años 2000 en adelante, se empiezan a suscitar todos estos problemas que ahorita conocemos. Entonces, hay personas también que dicen, como por ejemplo el nieto de Gigi Ávila, Miguelito, dice que el término Palestina proviene del monte Palatino, que es una de las 7 colinas 7 montes que circundan a todo el Vaticano, ¿verdad? Y pues dice que toma este nombre que Adriano se lo dio en homenaje al monte Palatino. Pero yo estuve investigando y parece ser que no es así, porque Palatino en realidad viene de una palabra que quiere decir palacio y se refiere
a las grandes mansiones, a los grandes palacios que hacían los emperadores que las habían construido alrededor, en las faldas del Monte Palatino. Y también otros dicen que se refiere a persona que ejerce funciones en palacios, ¿no? De ahí que los palacios actuales de gobierno se llaman palacios, palacetes, ¿ya? Y también vemos que palatino también puede ser uno de los huesos que forman la bóveda de la boca, ¿no? Del palatino, que tenemos ese hueso. ¿Ok? De ninguna manera encontré palatino que la Real Academia diga que significa también palestinos o filisteos, no, porque ya vemos que palestino proviene de Palestine, y entonces que quiere decir filisteo, que en realidad significa invasor, significa guerrero, significa hombres que siempre trataban de llegar, de explorar y de conquistar nuevos territorios, y que simplemente estos filisteos, estos palestinos llegaron enviados por Ramsés III, que los exilió allá en Canaán. Entonces vemos, mis amados, que en realidad es bien triste lo que está pasando ahorita en Israel. Yo quise hacer este video, amados, para explicarles, y es tan confuso todo este misterio, amados hermanos, que hasta a mí se me dificulta pronunciarlo con mis palabras, con mis labios, cuando en la mente lo tengo claro, y quizás se me confunde porque yo no quiero como ofender a mis hermanos y como tratar de hacerme ver que yo tengo la verdad absoluta, y que estoy tal vez de una mala manera despotricando contra la historia, contra lo que piensan ciertos eruditos, ciertos evangelistas bíblicos. Pero lo que yo sí tengo bien claro, mis amados, es que el pueblo de Israel, como nación de Israel, solamente existe por ayuda de la ONU. Existe por ayuda de la ONU, y pues entonces vemos que en realidad el Señor Jesucristo nace en Judea, y por eso Él le dijo a la samaritana que la salvación venía por los judíos. Y vemos también, según mi estudio, que dice que la palabra judío viene de Judea, viene de la ciudad de Judea, que quiere decir, a ver si lo tengo anotado, amados hermanos. Sí lo tengo aquí anotado, amados, gracias a Dios. Dice judío, dice la palabra judío viene de la región llamada Judea, igual Leuda o Yeuda, que se encuentra hoy situada parte en el Estado de Israel y parte en los territorios autónomos palestinos. Y viene de la combinación de dos palabras hebreas, Yahvé, que es uno de los nombres de Dios, y Odé, que quiere decir alabanza, adoración. Entonces vemos que esta palabra judío viene de la palabra hebrea, de dos palabras hebreas, Yahvé, uno de los nombres de Dios, y Odé, que quiere decir alabanza y adoración. Y el Señor Jesucristo no mintió cuando dijo que Él era judío y que la salvación iba a venir y venía por los judíos, ¿ok? Pero ya vemos que gracias o desgraciadamente, por orden de Adriano, después que muere el Señor, asciende y sube a los cielos, pasaron 2 siglos, y antes que terminaran esos 2 siglos, se le cambia arbitrariamente el nombre a Israel por el de Palestina. Y ese es el nombre que ha constado a partir del año 135 en adelante. Ese territorio se ha llamado Palestina. Por eso es que hay cánticos, hay un himno que se llama Tierra Bendita y Divina, es la de Palestina, ¿ok? Donde nació Jesús. En realidad, el Señor Jesucristo sí y no nació en Palestina. Sí, no, porque él en los tiempos que Él nació, se llamaba Judea, ¿verdad? Como que si yo hubiera nacido en el tiempo de los incas, en que el Ecuador se llamaba Reino de Quitus, entonces yo hubiera sido de Quitus, ¿verdad? Hubiera sido Quitus o quiteña.
Ya, y no mentía, pero actualmente ya el reino de Quito ya no se llama reino de Quito, sino que se llama Ecuador. Entonces no miento si yo digo que también desciendo de los incas, desciendo de los Quito, de la presidencia del reino de Quito, y no miento si yo digo también que soy de Ecuador, ¿verdad? Pero aquí en esto prima es la antigüedad. Pues cuando yo he nacido ya se llama Ecuador. Entonces a mí no me va eso de reino de los Quitos, no me va porque yo no estaba en esa época. Entonces por lo cual los habitantes del reino de Quitos podrían ser ellos ecuatorianos, pero nosotros los ecuatorianos no podemos ser reino de Quito, presidencia de Quito. No sé si yo me explico, si les hago captar bien el mensaje. Los habitantes, los incas que se unieron con los caras que vinieron de las regiones asiáticas por medio de unas balsas gigantescas que llegaron a Bahía de Caracas, de ahí desciendo yo de Bahía de Caracas. Ellos subieron hasta arriba ya a la sierra y se unieron con los chiris, y de ahí ellos se unen con los incas, y de ahí sale el reino de Quito, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo se llamaba mi país, que era inmenso porque ha sido desmembrado también, se llamó Reino de Quito y sus habitantes eran quitos, ¿verdad? Pero ¿qué acontece? Que ahora este mismo Reino de Quito ya se llama Ecuador, porque arbitrariamente le pusieron ese nombre. Ya digo, los gobernantes tienen la corona para hacer y deshacer de los pueblos. No van a tener la corona para cambiar los nombres si matan, violan, roban, asaltan, expropian terrenos, desmembran, quitan tierras de aquí y se las regalan al otro país. Pues entonces no van a tener ellos el derecho de cambiar los nombres, que es algo minoritario, algo simple, digo yo, ¿no? Entonces, ¿qué acontece, mis amados? Que estos habitantes del reino de Quito, ellos podrían ser llamados ecuatorianos, porque ahorita ese es el nombre Ecuador. Pero los ecuatorianos actuales, como que no podríamos ser llamados ya reinos de Quito. Ya no, porque ya no concordaría, no ve que ya tengo otro nombre, ¿ya? Sin embargo, el Señor Jesucristo, Él murió, Él sí es judío, y Él de alguna manera también podría ser palestino, porque ese es el nombre que se le dio después. Pero lo que acontece, mis amados, es que el Señor Jesucristo, y eso es lo impactante, Él antes de morir, y cuando resucita el tercer día y asciende a los cielos, Él murió, resucitó y ascendió a los cielos como judío. Porque, amados hermanos, yo les quiero abrir como algo aquí, un letrero gigantesco, para que no olvidemos nunca que cuando el Señor asciende a los cielos, ahí todavía se llamaba Judea. Entonces Él era judío puro. Tuvieron que pasar 132 años, o sea, casi 2 siglos, para que ese territorio donde nació nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, se llamara Palestina, por obra y magia del mago enmascarado de allá de Adriano, ¿verdad? Del emperador de Roma. Entonces, nada que ver, pues si analizamos, y tampoco no es que sea ofensa que el Señor Jesucristo le digan palestino, porque en realidad ahorita, antes de 1948, se llamaba Palestina. Se le cambió el nombre, ya, y solamente ahora se llama Israel. La mitad de ese territorio se llama, gracias a la ONU, se llama Israel, porque hicieron un pacto de paz, de ayuda mutua. Yo te doy esto, tú me das lo otro, como una simbiosis entre la vaca y la garrapata. Así es el asunto, amado hermano. La garrapata le dice: dame alojamiento a la vaca y yo te extermino todas esas bacterias que te van a hacer daño a tu estómago, ¿ok? Entonces así, es una simbiosis, una ayuda mutua. No sé si me explico, amado, ¿ok? Entonces, aquí el punto principal de todos estos, amados, es que nunca olvidemos, amados, que antes de 1948 no existía como Estado ni Palestina ni Israel. Pero el error grande que tuvo Israel fue entregar la ciudad de Cisjordania y entregar la ciudad del rey David.
la ciudad amada, la ciudad donde iba a nacer el Señor Jesucristo. Yo nunca podré entender eso porque Él entregó amados. Una ciudad tan preciosa debió haber entregado Gaza, o no sé, o apartar ese, como hacer como un fraccionamiento, qué sé yo, porque así se ve cuando hay edificios que tienen varios apartamentos, hacen fraccionamiento para que se puedan vender independientemente los departamentos, ¿ok? Entonces, no sé, debió haber hecho un fraccionamiento. Mira, esto te toca a ti, pero este pasadizo, este callejón, este pueblo llamado Belén, esto sigue siendo mío. No sé por qué lo entregó a amados, no sé. Ahí se comprueba que el pueblo antiguo, los judíos, porque yo no quiero hablar ni de un pueblo, geopolíticamente hablando, de un pueblo como nación, Israel, porque todos sabemos que esta nación Israel, debe su nombre a un hombre, no a un pueblo, no a una nación, porque si no hubiera entrado, cuando dice que Israel entró Jacob, no entró el pueblo que ahorita conocemos, porque no existía porque tuvieron que pasar todo un desierto, 400 años todo para después vencer a los filisteos y llegar a Canaán, a la tierra prometida, y que dicho de paso, esa es la tierra que yo pienso que se debería llamar Canaán, ¿ya? Que se debería llamar Canaán porque simplemente los que habitan la tierra de Canaán, que ese es el nombre que Dios le dio a esa porción de tierra, a ese pueblo pequeño que él amó, que es la niña de sus ojos, era Canaán, ¿ya? Y que arbitrariamente el hombre le ha puesto este nombre, le ha puesto el otro. Bueno, que por lo menos Israel está un poquito de acuerdo a la realidad porque son hijos, descendientes de ese hombre que luchó con el ángel y obtuvo ese nombre bello llamado Israel. Entonces, amados hermanos, yo para esto hice este video, pero por sobre todas las cosas, yo quiero decirle, amados hermanos, que debemos orar prácticamente no por una nación geopolítica que solamente ha existido en 1948 y que todos sabemos que sí es verdad que proviene de Abraham, que proviene de Isaac, de Jacob, de nuestros patriarcas, pero que cuando el Señor Jesucristo vivía, Él vino a los suyos que eran Judea. Él vino a los suyos que eran Judea. Y ahorita vemos que estos israelitas y palestinos que se están disputando todos estos territorios, en realidad están enceguecidos. Entonces nuestra oración debe de ser no para una nación, sino para los habitantes del pueblo. Para esos palestinos inocentes que viven ahí en Gaza, que viven en Cisjordania, que viven en el Israel actual, para que el Señor, por medio de nuestras oraciones, le quite esa ceguera, esas escamas que tienen, y reconozcan que el Mesías ya vino, y que el Mesías ya vino, y que lo rechazaron, y que ayudaron para clavarlo en el madero. Pero que si ellos se vuelven a nuestro Señor, el Señor es fiel y justo, y su fidelidad es maravillosa para perdonarlos y para injertarlos nuevamente en el olivo verdadero, que es Cristo Jesús. ¿Verdad, amados hermanos? Entonces yo pienso, yo los exhorto, amados hermanos, que oremos para que todo esto pare. Y la única manera de parar es que los palestinos y que los israelitas actuales de estos momentos, que en los tiempos de Jesucristo no había estas peleas, no había Palestina ni Israel, que vuelvan sus ojos hacia el Señor para que venga la paz del Señor Jesucristo. Y es muy bonito, muy esclarecedor un versículo que está en Proverbio, amado, que yo se lo voy a leer porque a mí me impactó cuando el nieto de Gigi Ávila, Miguel Sánchez Ávila, lo nombró. Y me dio mucha tristeza porque precisamente este versículo habla de lo que está pasando en estos días en la Palestina y en el Israel actual. Yo quisiera que me acompañen y vayamos nosotros a Proverbios 16.
Dice así aquí. Me impactó en realidad este versículo, amados hermanos. Y por eso yo se los traigo ahorita, para que esto quede siempre impercedero en nuestra mente, en nuestros corazones, amados. Dice Proverbios 16, versículo 7. Perdón, amados. Ay. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Amados hermanos, yo voy a leer otra vez este verso, amados, que es tan esclarecedor y tan profundo, y que habla mucho mejor que todas las palabrerías tontas que ha dicho Lilia Guevara y todas las palabrerías que dice el hombre acerca de estos problemas que estamos atravesando ahorita con Israel y con Palestina, amados. Dice Proverbios 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, amados, ¿qué nos dice este versículo, amados? Pienso que más claro ni clarita, amados hermanos. Dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Y qué acontece, mis amados? Que Israel no tiene paz con Palestina, no tiene paz con la Franja de Gaza, con Cisjordania, porque hasta el día de hoy creo que Egipto que se pelea la Franja de Gaza, que dice que le corresponde a él, y Jordania se pelea Cisjordania, ¿verdad? Donde está la ciudad del gran rey. Entonces vemos que no hay paz. Y dice que cuando hay enemigos alrededor de nosotros, quiere decir que nuestros caminos no son agradables a Jehová. Quiere decir que algo está haciendo mal, y de hecho ya sabemos qué es lo que ha hecho mal, que no se arrepiente, no se ha arrepentido. Y pues no sé qué tendrá que pasar para que Israel vuelva a su corazón, para que Israel vuelva a sus ojos al que traspasaron en esa cruz, para que el Señor pueda darle aún paz en medio de sus enemigos. Entonces vemos que clarito Dios nos habla aquí que cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y no es esto lo que está pasando con Israel y Palestina, mis amados. Entonces quiere decir que los caminos de Israel no son agradables al Señor. Por eso yo digo, mis amados, que antes de estar hablando, estar defendiendo a una nación, defendamos es al hombre, al habitante que habita esos pueblos, porque esto es como la iglesia, amados. No es la iglesia física la que salva, no es la iglesia física la santa, la salva, sino el creyente que está en esa iglesia, en esas congregaciones. Entonces, por eso es que yo digo que algo están haciendo mal, y sabemos qué es lo que han hecho mal, que no se han arrepentido de haber traspasado al Señor de la gloria y de haber rechazado al ungido de Jehová, al Mesías. Entonces es necesario que ellos se arrepientan, y yo quiero pedir con todo mi corazón, amados hermanos, que empecemos a orar para que el Señor quite la ceguera del pueblo de Palestina y del pueblo de Israel, amados hermanos, para que esas escamas caigan de sus ojos y puedan volverse con corazón abatido, con corazón humillado, que todos sabemos que el Señor no desprecia. Por eso dice una canción bien bonita que yo la sabía cuando era jovencita, que más o menos dice así, no me la sé muy bien, dice así: tu fidelidad es grande, tu fidelidad es grande. Y es verdad que la fidelidad del Señor es grande, amados hermanos. Entonces yo pienso que en vez de estar poniéndonos a orar por un bando y por el otro bando, debemos de orar por la unión de esos habitantes, para que no sigan habiendo tantas muertes, amados. Porque es verdad que esos musulmanes que están en Palestina, ellos también son descendientes de Abraham, son hijos de Ismael,
unos, pero otros también fueron anexados al pueblo judío en los tiempos de los samaritanos. Y el Señor vino por los perdidos, por los que estaban sin Dios y sin ley, que eran los filisteos. Estos filisteos se juntaron con los judíos. Y muchos de ellos, me imagino que por miedo, así como Nicodemo, no confiesan. Y pues nos damos cuenta que estos pueblos son inocentes, el pueblo que habita en estas regiones, el pueblo de a pie. Son personas inocentes que tiene que dolernos que mueran tantos israelitas de a pie como israelitas palestinos de a pie. Entonces, mis amados, tenemos que orar para que la paz del Señor Jesucristo venga a los corazones de estos hombres. Porque todos sabemos que Jeremías dice que todo el mundo cura la herida de mi pueblo, dice. Tal vez refiriéndose a esta herida de estos dos pueblos. La curan con liviandad diciendo paz, paz, paz. Y sabemos que no hay paz, porque paz no vendrá hasta que no venga el verdadero príncipe de paz. Esto no quiere decir, amados, que no podemos orar por la paz de los habitantes de los pueblos, por nuestros mandatarios, por nuestros enemigos. Porque el Señor Jesucristo nos dejó su paz para que por medio de esta paz prediquemos. Y ese es el verdadero evangelio. Predicar la verdadera paz que significa el evangelio que nos dejó el Señor Jesucristo. Porque si tenemos paz en nuestro corazón, en nuestra mente, podemos entregársela a nuestros hermanos y podemos rogar y nuestras oraciones ser aceptadas. Pasar el lugar santísimo, entrar al lugar santo, pasar al lugar santísimo y llegar hasta el mismo trono del Señor para que, como dijo el apóstol Pablo en muchas de esas cartas, que la paz que el Señor Jesucristo nos dio sobrepasa todo entendimiento. Y que esta paz que el Señor nos dejó es para nuestros corazones, para que no estemos afligidos cuando pasen estas cosas, para que la paz del Señor Jesucristo esté en nuestros corazones. Así haya guerras a nuestro alrededor, amados hermanos. Así caigan a nuestro alrededor miles y 10,000, que siempre sepamos que la paz del Señor Jesucristo es un baluarte, es un cerco de fuego, es un círculo de paz que nos atraviesa a todo cristiano verdadero y que no deja que penetre la guerra, que penetre el odio en nuestros corazones, amados hermanos. Entonces, para eso era este video, mis amados hermanos, para que empecemos a entender la verdad de lo que dice la palabra de Dios, que pese a que el verdadero cristiano no puede estar triste, porque tiene la paz del Señor Jesucristo en el corazón, porque mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no las doy como el mundo las da. Entonces, esta paz viene a nuestro corazón cuando confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor. Y que es el Hijo de Dios y que Dios lo resucitó entre los muertos y hoy día está a la derecha del Padre. Y que muy pronto vendrá a rescatarnos de este valle de lágrimas, de este valle de guerras, amados. Recordemos y nunca olvidemos que aunque haya guerras por doquier, solamente son guerras y rumores de guerra, amados hermanos. Todo, desde que el Señor Jesucristo subió a los cielos, han habido muchas guerras, amados. Rumores de guerras terribles, las mayores de ellas, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y a partir de esta Segunda Guerra Mundial fue que se vino el acabose para la humanidad. Fue cuando arbitrariamente la Sociedad de las Naciones, en la Primera Guerra Mundial, entrega el poder, entrega la soberanía de Palestina, se le entrega a las sociedades británicas, para que ellos sean como árbitros, como, qué sé yo, como los padres de esta nación que estaba como perdida en un limbo, no sé, como perdida en el infinito de la tierra, no sé, amados hermanos. Entonces, arbitrariamente empieza una guerra fría, una guerra sutil que no alcanzamos a visorar y a comprender cuando aparece Israel como nuevo estado, amados hermanos. Pero debemos ser conscientes que
No se cae ni una hebra de nuestro cabello, no cae ni un pajarito a tierra. El cazador no puede hacerle nada a ningún pajarito si Jehová de los ejércitos no lo permite. Entonces, todas estas disensiones, todas estas disputas, estas peleas, estas controversias, amados hermanos, que incluso tenemos en el Israel espiritual, con hermanos apologistas, con hermanos evangelistas, con personas que se dicen profetas. Es una guerra que tenemos, estamos sitiados, amados hermanos. Estamos sitiados por la controversia que el mismo Señor Jesucristo dejó cuando dijo: paz no vine a traer, sino que vine a traer disensión, que estén el padre contra el hijo, la hija contra la madre, así, etcétera, etcétera, y para que sepamos que cuando estemos sitiados, cuando estemos en disputa por esta palabra, por este evangelio verdadero que significa paz, pero que ahorita, mientras estamos en esta tierra, hasta que seamos transformados, no la tenemos del todo, sino que es un gozo indescriptible que se demuestra solamente cuando tenemos misericordia y amor y empatía por todos los seres humanos, no solamente por una nación, amados hermanos, porque los tiempos en que Dios permitió que los hijos de Israel, o sea, de Jacob, no estoy hablando de la nación israelita de 1948, que Dios permitió que Josué con Caleb ahí a la vanguardia, en la delantera, ¿verdad? Vencieran a los canaítas. Lo permitió porque era necesario en ese tiempo que se juzgaran los pueblos, porque el pueblo de Dios no tenía un pueblo, y era lícito que si habían sufrido tanto en Egipto, también tuvieran un pueblo como cualquier nación. Y si Dios eligió al pueblo de Judea, a los judíos descendientes del hombre llamado Israel, no de un pueblo, no de una nación ficticia, amados hermanos, es porque era necesario en ese tiempo, pero ahora Jesucristo murió por todo el mundo. Que el mundo desprecie la salvación que el Señor Jesucristo nos dio por medio de su muerte gloriosa en la cruz es otra cosa. Porque solamente son llamados hijos los que aceptamos que Él es el Mesías, que Él es nuestro Salvador. Pero por eso, amados, debemos orar para que los musulmanes, los egipcios, los sirios, para que los iraníes, para que el pueblo nuevo, actual israelita también, Dios permita que caigan esas escamas de sus ojos, para que se vuelvan al que traspasaron y para que pueda entrar la paz verdadera y pueda venir en gloria y majestad la paz verdadera que va a bajar del cielo, amados. No sé más que decirle, amados, que es maravillosa las cartas que escribe Pablo, como en ella nos enumera de lo que significa en realidad la paz, que la paz es uno de los dones, que Dios nos dio, que le dio a la iglesia, que le dio a sus hijos verdaderos. Pero sobre todas las cosas nos hizo ver que hasta por encima de la paz está el amor, amado. Porque si tenemos amor vamos a tener paz con nuestros enemigos. ¿Ah? Y Jehová va a estar gozoso con nuestro comportamiento, pues entonces va a hacer que así estemos nosotros en el infierno más grande, va a hacer que hasta el diablo tenga paz con nosotros. Que el diablo no nos vea, que el ángel de la muerte pase de largo y no nos toque. Porque la paz del Señor Jesucristo que nos dejó supera todo entendimiento. Y como dijo el apóstol Pablo, maravillosa los juicios, la misericordia, la fidelidad del Señor para con su pueblo. ¿Quiénes somos nosotros, como dijo el rey David, para que, aparte de permitirme hacerle casa, Él me haya procurado casa y me haya procurado un hijo? Como rey sobre su casa? Porque mayor es el mayor es el hijo que hizo la casa que la casa. Entonces, ¿quién soy yo para que Jehová haya hablado para tiempos antiguos acerca de los tiempos venideros? ¿Ah? En que Él nos prometió que si tendríamos paz, que si tuviéramos amor, podríamos entrar a su reino. Y tengamos mucho cuidado, amados, de llamarnos hijos de Dios, porque la Biblia dice que los hijos del reino serán echados a las tinieblas, amados. No queramos estar en los primeros puestos,
en los primeros asientos, porque podría venir el dueño de la fiesta, y decirnos, por favor, amigo, puedes sentarte en el último puesto, porque estos puestos, estos asientos que están aquí, están reservados para algunos amigos míos. Entonces, qué vergüenza, amado. Mejor es a veces ni decir que somos hijos de Dios, sino que nuestras obras, nuestros hechos demuestren que somos hijos de Dios. ¿Y cómo podemos demostrar esto? Solamente pronunciando y haciendo obras dignas de arrepentimiento con mucho amor, y por ende va a venir la paz a nuestros corazones. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría Dios nos da cuando perdonamos a nuestros enemigos! Y cuando ese perdón entra en nuestras vidas y nos cambia el corazón, nos dignifica, nos santifica, nos limpia con ese hisopo de paz, con ese hisopo de perdón, amado. Me despido diciendo las palabras del apóstol Juan, que significan paz, que significan el verdadero evangelio a lo que nos mandó el Señor Jesucristo. Sí, ven, Señor Jesús, amén. Te esperamos. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Amén, amados.